Hola, bueno, aquí quiero ofrecer algunas notas, algunas reflexiones en el marco de este espacio de formación en la que muchos y muchas docentes aspiran a cargos de conducción en las instituciones escolares. Lo primero que quiero manifestar es que directivo o directiva no se nace. Eh, Directiva o directivo se hace. Y en ese sentido quiero aportar tres líneas de reflexiones, que le puse un título a estos tres apartados, si me permiten, en este ratito que vamos a compartir. En primer lugar, quiero decir algunas cuestiones que le pondría como título del ser docente al estar siendo docente. En segundo lugar, me gustaría reflexionar en torno a la irrupción de lo inesperado. Me parece que también es clave para pensarnos en los lugares de conducción de las escuelas. Y en tercer lugar, me gustaría ofrecer algunas reflexiones en torno a la autoridad pedagógica. Sí, a la autoridad pedagógica como un problema. Que entendamos a la autoridad más que como un lamento o una queja que la anda reclamando. No, prefiero pensar la autoridad como un problema a resolver en esta época, y mucho más tratándose de quien aspira a un cargo de conducción. Dicho esto, ser docente me parece que a veces está muy encorsetado, está muy ligado a un deber ser, que a veces nos genera cierta impotencia. Entonces creo que el pensar más que en el ser docente, pensar en el estar siendo docente, o si ustedes quieren aprovechar como en la lengua inglesa el ser y estar al mismo tiempo, ¿no? Por eso también digo, en vez de ser docente es ser y estar docente. Estar siendo docente me parece que es la mejor idea para volcar y pensarnos entre colegas, porque nos permite quizás salir de ese deber ser que encorseta, salir de ese lugar de omnipotencia que encierra buena parte de la tradición de la docencia, del normalismo, o en todo caso también de la pedagogía moderna. Entonces, en todo caso, salir del lugar de la omnipotencia, pero también de la impotencia. Pensar en todo caso, y en esto quiero en este rato poder pensar con ustedes, pensar cómo dotamos de potencia al lugar de la docencia. Entonces lo primero que quiero plantear es que el lugar del docente no es ese lugar supletorio en el que a veces nos ponen o nos ponemos. No es el lugar supletorio ni del adulto familiar, ni de otro tipo de suplencia que querramos conseguir para la escuela. Me parece que mejor que adulto supletorio, el adulto escolar tiene que ser un adulto disponible. Y cuando digo disponible, me refiero fundamentalmente, por un lado, a estar dispuesto a revisar el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que este es un gran desafío de estos tiempos para pensar el estar siendo docente. Revisar el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. De hecho, los chicos, las chicas, nuestros estudiantes, no importa en cuál nivel se trate, aprenden mucho más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Y me parece que allí hay una clave para pensar. Estar siendo docentes es resistirse a aceptar que los docentes podamos ser voluntarios, que nos puedan reemplazar orientadores, facilitadores, incluso plataformas virtuales, pensando en estos tiempos de pandemia y pospandemia. Entonces, seguir pensando en la idea de disponibilidad, pero no en la disponibilidad aquella de 24/7, ¿no? 7 días, 24 horas, estar disponibles, no en el sentido mercantil del término, sino en el sentido clave de estar disponibles en tanto una escucha atenta, en tanto una profunda empatía con quien está del otro lado, que son nuestros alumnos y alumnas, sus familias, sus realidades.
mucho más si podemos recuperar lo que nos viene pasando en pandemia, que muchas veces estar disponible es en todo caso la pregunta por un ¿cómo estás? En aquellos lugares donde nos podemos comunicar virtualmente, sino también es acercarse personalmente y de todas las maneras en que hemos intentado y seguimos intentando mantener esto de la continuidad pedagógica, que es una tarea que encarnan de manera crucial docentes y fundamentalmente equipos de conducción. Quien nomina, domina, decía el sociólogo Pierre Bourdieu. Muy cierto. Quien nomina, domina. Qué importante el poder disputar sentidos. Las palabras, los modos de nombrar en la escuela es clave. Y me parece que para pensarnos en el lugar de conducción de docentes es fundamental poder estar atentos a cómo la escuela nombra. Somos, de hecho, educadores y educadoras gladiadores de la palabra. Por lo tanto, me parece que la palabra derecho, la palabra inclusión, igualdad, justicia, amor, conocimiento, son claves para pensar la escuela y fundamentalmente aquello que queremos plantear como desafío cotidiano en la escolaridad. La escuela siempre es una institución que está en la encrucijada entre el cambio y la permanencia, entre que todo siempre siga siendo igual y venimos y seguimos siendo una sociedad muy desigual, por lo tanto, es que todo siga siendo igual, que permanezca, o que pueda producirse un cambio, pero no cambio en el sentido estético o marketinero, si me permiten el término. Cuando digo cambio me refiero a que la escuela le pueda cambiar la vida a las personas. Y esto tiene que ver con que la escuela sea un ámbito de construcción de ciudadanía democrática, que la escuela sea ese lugar en el que nosotros estamos siendo docentes y los chicos y las chicas están siendo o practicando su condición de ciudadanos y ciudadanas desde la más temprana edad, en donde muchas veces la escuela es ese lugar en el que muchos chicos y chicas logran acceder a ciertos mundos que por cuenta propia o de sus bolsillos o de sus familias a veces no les es posible acceder. Así que en ese sentido creo que el estar siendo docentes es respeto antes que tolerancia. El respeto siempre es de un igual a otro igual. La tolerancia plantea cierto desnivel. La tolerancia tiene que ver con, a veces, soportar al otro. Por eso prefiero la idea de respeto. Estar siendo docente es trabajar con los que no quieren estar, con los que no quieren aprender. Y con esto también quiero decir algo que es clave para pensarnos como equipos de conducción. Porque claramente estar siendo docente no es solamente seguir dándole a los tres que se sientan adelante. Estar siendo docente, pensar en la inclusión, en la escuela, en el desafío de enseñar y aprender, es trabajar con los que muchas veces no quieren estar. O sea, con los tres del fondo y con los dos que están por ahí en el medio y con la que se fue y hay que salir a buscar para que vuelva a la escuela y mucho más si la pandemia hizo que la dejara. Entonces, me parece que está bueno pensar que estar siendo docente es trabajar con los que no quieren estar. Y lejos de ser algo que promueva el facilismo, es trabajar con el dificilismo de las circunstancias que hoy nos tocan ejercer como docentes, como directivos. Por lo tanto, estar siendo docentes es animarnos a pensar por lo menos una tensión entre la idea de vocación y profesión, porque nuestra tarea no es solo vocación, también es una profesión, y porque no es una continuidad de un sacerdocio por otros medios. Nosotros somos profesionales de la educación, trabajadores de la educación, por lo tanto, también les propongo pensar que estar siendo docentes es reconectar con la pasión, con el deseo de enseñar mi asignatura y de que los otros y las otras aprendan aquello que llevo para que podamos compartir. Estar siendo docentes es atender la urgencia, pero como pedido de atención sin caer siempre en esa terrible aceleración. Estar siendo docentes es que la urgencia no tape el proyecto que tengo que llevar adelante. Muchas veces la urgencia es como una especie de negación activa, a veces pasiva, y lo que revela aquella urgencia es una especie de velo de la absoluta carencia de un proyecto. Creo que la urgencia no puede negar o de alguna manera ocultar el desarrollo de un proyecto, y eso es clave también para pensar en conducir y en el marco de este estar siendo docente. Estar siendo docente es estar dispuesto a dar la bienvenida a la irrupción
de lo inesperado. Y aquí arranco con el segundo eje que les había avisado, y mientras vamos pensando a qué me refiero con esto de la irrupción de lo inesperado, quiero que podamos compartir un breve video y después reflexionar sobre este video y desarrollar esta idea de la irrupción de lo inesperado. Saquen café. Profe, Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí viene el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Apellido de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces no se menciona. ¿Ves bien, Miguelito? ¿Ves bien, Miguelito? Me parece que acabamos de compartir una breve escena escolar, 1 minuto y algo, que me permiten en todo caso decirles a qué me refiero con la irrupción de lo inesperado. Este pequeño corto pone al descubierto algunas tensiones, ¿no? Fundamentalmente nos permite pensar en la tensión entre la presencia y la ausencia. Miren si no estaremos hablando en este tiempo, estos últimos 2 años, sobre presencialidad cuidada, virtualidad. Y este video es anticipatorio, es de hace algunos años, y sin embargo nos revela algunas cuestiones cruciales de lo que está ocurriendo durante la pandemia y en la pospandemia. Nos hace preguntarnos sobre la presencia en tiempos resbaladizos. ¿Qué significa la presencia? ¿Qué es estar de cuerpo presente? ¿O acaso, pensando en nuestra condición docente y futuros vicedirectores, directoras de cualquier nivel, no se nos ocurre pensar qué significa estar presente en un aula? ¿O acaso no tenemos un registro de que a veces hay quien está de cuerpo presente, pero hace rato que no está allí, que no escucha, que no participa, que no está? A veces incluso que firma el libro de presentes, pero que no está. Entonces, está bueno poder pensar la presencia en estos tiempos líquidos, como se suele decir, o resbaladizos. Esta escena que acabamos de ver quizás es impensada en buena parte del siglo XX. Sin embargo, hoy, incluso durante la pandemia y funcionando ciertos recursos para la virtualidad, todos estuvimos en el lugar de Miguelito. La escuela se trasladó al lugar de Miguelito. Por lo tanto, interesante, porque nos ayudó hasta este video a ponernos en el lugar de. Y eso también me parece que es una enseñanza de este video que me llevo yo y que traigo acá para poder pensar en clave de los lugares de conducción de un equipo y los cambios de lugar de los otros. Y la importancia de poder facilitar esa movilidad y cambios de lugar, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, del deporte como el vóley, que hay rotaciones, todos rotamos un lugar en un sentido, en una dirección. Entonces esta escena nos permite pensar que venimos de una escuela que tiene que ver con lo fijo, con lo inmóvil, con lo más rígido, y que
esto que pasa con la pandemia y esta escena nos hacen pensar que tenemos que a veces pensar con mayor flexibilidad. Entonces está bueno pensar en que rotemos los lugares de enunciación, quien habla, o sea, rotar la palabra lo más democráticamente posible, los lugares de escucha, incluso pensar también los lugares en esa asimetría entre adultos y niños o entre adultos y adolescentes. También pensar la asimetría entre directivos y docentes, ¿no? Dotar de sentido estas asimetrías, la de los docentes respecto de estudiantes y la de los directivos respecto de los docentes. ¿En qué se autoriza esa asimetría? En eso vamos a ir un ratito más adelante cuando pensemos el tema de la autoridad. Entonces yo quiero sintetizar esta idea de la irrupción de lo inesperado. El celular es justamente un símbolo de la irrupción de lo inesperado, pero también nos dice un reconocido cientista social que se llama Alfredo Carballeda, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza. Él habla de la idea de la irrupción de un sujeto inesperado. Y eso también yo quería plantearlo en este marco de pensarnos como futuros directivos de las escuelas. Porque cuando Carballeda plantea la irrupción de un sujeto inesperado, yo juego con esta idea de estar disponibles para que irrumpa algo del orden de lo inesperado. Un celular es del orden de lo inesperado para la escuela, pero también hay sujetos, y eso es central, y de eso quiero decir dos palabras más, sujetos que son inesperados en la escuela, porque, por ejemplo, en el caso de la secundaria, desde el 2006, la ley 26.206 establece que todos los chicos y chicas, digamos, son parte de la secundaria. Antes, la secundaria era selectiva. Yo fui a una secundaria para no tantos. Antes que yo, allí detrás en el siglo XX, la secundaria era para pocos. Desde el 2006, y con la Ley de Educación Nacional que está vigente, la secundaria es para todos los chicos y chicas en edad de hacerla. Por lo tanto, allí también hay para pensar que a la escuela irrumpe un sujeto inesperado. Y eso es motivo de bienvenida, pero también de reflexión, porque que una ley establezca que todos los chicos tienen que estar en la escuela, no transforma de la noche a la mañana a la escuela en un lugar democrático que incluya a todos de la misma manera, o de la manera que cada quien tiene que ser bienvenido o incluido. Y por lo tanto, me parece que esto también permite pensarnos como futuros directivos de escuelas, muchas de ellas muy enquistadas o diseñadas para, digamos, cierto sujeto, y no para todos. Y ahí también es para pensar esta idea de la irrupción de un sujeto inesperado que plantea Carballeda, para que en todo caso la inclusión sea más que una palabra, y en todo caso veamos cómo generamos un trabajo colectivo para poder darle la bienvenida a cualquiera. Y ese es el sentido de la escuela. Quizás poder pensar que en la escuela puede y tiene que estar cualquiera de los hermanos y personas que habitan nuestra patria. Por lo tanto, en ese sentido, es interesante pensar en la irrupción de un sujeto inesperado a partir de estas situaciones inesperadas que nos planteó este video. Así que quizás cerraría esta idea de la irrupción de lo inesperado con un pasaje que siempre me queda muy presente de un libro de Philippe Mérieux, que se llama Frankenstein Educador, que ustedes quizás leyeron, que conocen. Y en ese pasaje justamente decía Mérieux algo así como: lo normal en educación es que la cosa no funcione. Que el otro, que puede ser un alumno, una alumna, un grupo, que el otro se resista, se rebele. Y en ese acto de resistencia nos demuestra que no es un objeto, sino un sujeto que se está constituyendo como tal. Y allí me parece que reside aquello clave para pensarnos como adultos escolares y fundamentalmente como miembros de un equipo de conducción en el que podamos de alguna manera saber que siempre ante nosotros se están constituyendo sujetos y somos responsables de generar las condiciones para que se produzca esa constitución de tantas subjetividades. Y entonces arribamos al último punto del que les quiero decir algunas cuestiones, y tenía que ver con el tema de la autoridad, ¿no? Todo el mundo reclama, ¿dónde está la autoridad? Acá no hay autoridad, ¿no? Incluso aparecen fundamentalmente aquellos que levantan este dedo y dicen, ¿dónde hay autoridad?
o dicen, autoridad había antes, ¿no? Todos tenemos algún tío, Alberto, en nuestra familia que nos recuerda que la cosa no va más, que autoridad había antes, y aparece esta nostalgia por todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, yo quiero salir de la autoridad como una queja permanente, como un quejido del que no podemos salir, porque todo el mundo la reclama, la autoridad, pero, pucha, ¿qué hacemos cuando la tenemos entre manos? Y pensarnos como conducción, como directivos, es también poder darnos la oportunidad de reflexionar en torno a la autoridad. Entonces prefiero pensar en la autoridad como un problema, como la construcción de un problema, porque les aviso algo, o les cuento, yo trabajé como directivo, y muchos directivos que me estarán escuchando, o docentes que aspiran a ese cargo, la escuela no es un lugar en el que haya plena armonía. La escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía, de encuentro entre generaciones, donde hay conflicto. De hecho, con que haya más de 2 personas, ya hay conflicto. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber conflicto, como les decía antes, en una secundaria que hasta hace poquito tiempo fue selectiva, excluyente, y hoy es para todos? Claro que hay conflicto. ¿Cómo no va a haber conflicto en una escuela que es parte de una sociedad como la Argentina, que es profundamente desigual? No puede no haber conflicto. Entonces el tema es cómo conceptualizamos y abordamos el conflicto. Si como un sinónimo de violencia, o en todo caso, entendemos el conflicto como una fuente de construcción de convivencia. Y yo iría por ahí. Hay conflicto en un aula cuando hay que enseñar matemática, hay conflicto en un aula cuando tenemos que resolver un problema de agresión entre compañeros, hay conflicto cuando hay tensión entre los intereses que a veces tienen los chicos y cuestiones que planteamos los adultos, cuando tenemos que comprender las normas y aceptar que las normas regulan el funcionamiento, el buen funcionamiento de un grupo, de una institución. Entonces, lo que yo les planteo es que podamos pensar en la autoridad como un desafío colectivo, porque autoridad, por eso hablaba antes de mi tío Alberto, que siempre decía, autoridad había antes, para salir o despejar esa X de cierta nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, en la que creo que nos encierra una trampa. Creo que hay que pensar justamente en la autoridad por su propia etimología. Autoridad tiene que ver con aumentar al otro. Autoridad, prefiero en todo caso que la podamos entender más como una autorización. Por eso es que me parece interesante pensar la autoridad como un problema. Y la verdad es que estamos en tiempos muy complejos en donde muchas veces la escuela está desautorizada, o el maestro o la maestra desautorizados. El conocimiento a veces tampoco aparece como algo que es realmente importante. Entonces, está bueno saber que la escuela es y cumple una función en cada momento histórico muy distinto. De hecho, la escuela ya no tiene el monopolio de la transmisión de la cultura. Quizás nunca la tuvo, pero había la sensación durante buena parte del siglo XX que la escuela era la que transmitía toda la cultura, todo el conocimiento. Bueno, hoy la escuela es una agencia clave de socialización de las nuevas generaciones, pero no es la única. Entonces la escuela tiene que sentarse en una especie de mesa, como si fuese una mesa paritaria, con otras agencias socializadoras como los medios de comunicación, las redes sociales. Sí, la escuela tiene que también salir a disputar el sentido allí donde juega TikTok, allí donde está Instagram, allí donde está Facebook, allí donde están los medios de comunicación. Entonces tenemos que ver cómo dotamos de sentido, cómo autorizamos la escuela. Y hay algo de la autoridad pedagógica que tiene que ver con eso, con pensarla no tanto como una imposición, que fue el rasgo más común de la autoridad durante buena parte del siglo XX, y pensar más la autoridad como una autorización. Entonces, en ese sentido, dejamos más de lado la versión de la nostalgia, que tiene más que ver con esa idea de restaurar la autoridad, que yo critico mucho, porque el tío Alberto decía, se ha perdido la autoridad. No, tío Alberto, no se puede perder, no podemos perder lo que no tenemos, no es algo que se tenga. Por eso es que yo discuto la idea de restauración de la autoridad, porque restaurar, se restaura un mueble, el bronce. La autoridad es una relación que se construye paso a paso, en donde hay alguien que a veces trastabilla, entonces la autoridad tiene que ver con darle la mano para poder ayudarlo a levantarse, pero también tiene que ver con saber cuándo soltar, para que el otro pueda por sí mismo andar. Entonces, me parece que aquí hay cuestiones que tienen que ver con
pensar justamente en la idea de la autoridad como una autorización. Entonces el equipo de conducción se autoriza en el trabajo colectivo, tanto del equipo, que en el caso de cada nivel lo integran funciones distintas, pero el equipo que conduce, y no ya en una persona sola que tiene que conducir, romper con esa idea de Robinson Crusoe, del que lo puede todo, de un Superman. Yo creo que tenemos que pensar hoy la autoridad que se autoriza en el trabajo colectivo, tanto en el equipo de conducción como la autoridad que se autoriza en el trabajo colectivo del equipo docente de la institución. De hecho, las mejores escuelas son aquellas que logran eficazmente el trabajo colectivo y mancomunado detrás de los objetivos. Y la verdad es que también la autorización tiene que ver con la relación con la cultura y el conocimiento. Entonces, habrá que pensar en el equipo de conducción que se autoriza en el currículum, en el diseño curricular, que es una norma pública para poder abordar distintos contenidos en cada uno de los niveles, pero también otra forma de autorizar a la autoridad de la conducción tiene que ver con repensar y revisar la evaluación. La evaluación no como una forma de control y clasificación, sino la evaluación como una manera de comprender mejor cómo nos va y lo que nos pasa para tomar decisiones y mejorar aquello en donde tenemos dificultades. Entonces, pensaba que la confianza tiene que ver, justamente, que la autoridad tiene que ver con la confianza. Laurence Cornu, una filósofa, plantea justamente esta idea de la confianza que tiene que ver con tomar un riesgo por alguien desconocido, e incluso animarse a su no control. Esa es la autoridad que me interesa pensar aquí con ustedes. La autoridad en la que justamente podemos poner en juego la confianza en alguien que no conozco. Y esa es la autoridad de la que tiene que adueñarse y fortalecerse la escuela. Justamente la confianza en alguien que hasta ahora era desconocido y que va a pasar a ser parte de estas relaciones que construimos cotidianamente en la escuela entre directivos, docentes, estudiantes y comunidad. Cuando la queja parece inmanejable, como si fuera la inflación, el peligro es que se naturalice esta situación, disparando el precio de la impotencia y la inacción, respirando un poco de zócalo televisivo y otro poco de resignación. Aunque también es posible asumir posición y transformar la queja en problema, aunque sea de difícil solución. Por allí se abren puertas y preguntas, de esas que, aunque toque el timbre del recreo, nadie se mueve del aula y encendidos en ese instante parecemos vencer la propia ley de gravedad, como si pudiésemos mezclar las cartas y volver a dar oportunidades que no tenían seguro contra terceros, sino la voluntad de arriesgar. Irrumpe lo inesperado, le hacemos un lugar. Ensanchar el horizonte de lo posible. Aprender otras maneras de mirar, de estar. Mezclar confianza con autoridad. Muchas gracias.